es adoración en familia? Voy a hablar de algunos principios y vez o otra voy a traer unos textos bíblicos. Vale la pena empezar con esa pregunta. ¿Qué es la adoración en familia? La práctica de adoración en familia es algo que estaba hablando con mi hermano Kevin, que parece que a los estudiantes de Puritan, como yo soy uno de ellos, eso es algo muy precioso. Pero en la historia de la iglesia vemos que mayormente donde la adoración en familia fue más fuerte es donde tuvimos avivamientos y avivamientos verdaderos. No que fueron pasajeros de una semana, un mes y experiencias muy grandes, pero cambio de vida. Personas que cambiaron de vida mayormente, muchas veces tienen la práctica de adoración en familia o mantuvieron esa práctica por medio de la historia de la iglesia. Es algo importante. Ah, Adoración en familia es más que tener 15 minutos de lectura de la Biblia juntos o orar una vez o otra al día. Es tener la práctica de vivir la religión en su propio hogar. A veces vamos a explicar cuál es la diferencia cuando tratamos, por ejemplo, de la idea de lo que es homeschool y educación en la casa. Eso es muy común en los Estados Unidos. Y muchas veces las personas piensan que la diferencia es que vas a hacer una escuela en casa, estudiar en casa, tener sus libros. Y bien, no funciona así. Cuando vas a hacer una escuela en casa, un homeschooling, educación domiciliar, la verdad es que todo se cambia en una oportunidad de aprendizaje. Vas a un viaje y ves las plantas y animales y estás caminando y en camino enseñando. Hay algo similar cuando tratamos de adoración en familia, aunque hay prácticas de a veces leer la Biblia juntos como familia, orar, que son buenas, y vamos a tratar de eso. En el corazón de lo que se explica como adoración en familia es mayormente lo que encontramos en Deuteronomio 6, y a mí me gustaría empezar leyendo este texto. Deuteronomio 6, después vamos a Salmo 78, es el llamamiento de Dios para el pueblo de Dios caminar no como individuos, sino como familias delante de Dios. Oye Israel, Jehová es tu único Señor. Empieza verso 6, verso 4, perdón, de capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como un señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Salmo 78, muy similar, aplicando ese mismo principio, en versos 1 a 8, va a describir que el Señor espera de nosotros como su pueblo. Enfocando en los versos 2 adelante, bien, voy a leer del 1 hasta 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, adoración en familia, la práctica de la religión en la casa, en el hogar, en la vida cotidiana, es parte de lo que la Biblia llama a nosotros a vivir. No es algo nuevo, no es algo nuevo que los puritanos pensaban en hacer como o que un reformador. No, está en la Biblia. Pero, como todos nosotros somos, para aplicar esos principios, muchas veces necesitamos de prácticas. Y una buena práctica
es la práctica de hacer un culto, un servicio, un tiempo de 15, 20 minutos que sea, de adoración en familia diario. Pero me interesa explicar mucho antes de llegar a esa práctica que voy a defender, explicar y sugerir. Me interesa explicar antes que la sugerencia de esa práctica viene del principio. Si ponemos eso al revés, pensamos que si tengo un culto todos los días en mi casa, mis hijos van a ser creyentes, misioneros, pastores. Si ponemos la práctica antes del principio, tratamos de establecer legalismo. Pero si comprendemos el principio y como que de eso fluye la práctica, comprendemos como que es vivir delante de Dios. Y a veces Dios utiliza los medios ordinarios, las prácticas ordinarias, y a veces Dios utiliza cosas extraordinarias. A veces por 10 años tiene estudios con tus hijos y leyendo la Biblia y explicando, y es a veces la palabra de un extraño que llegó y predicó a Jesús a él, y él conoció a Jesús de eso. Y puede pasar en gloria a Dios que Dios hace eso. Pero ordinariamente, los medios ordinarios es lo que debemos tener en cuenta de hacer, pues aunque Dios puede trabajar de manera extraordinaria, bien, por definición es extraordinaria. Y no sabemos cómo va a ser, pues va a ser extraordinario. Utilizamos el ordinario. Entonces, hoy voy a tratar de explicar para ustedes qué es esa práctica de adoración, culto en familia. Ya expliqué el principio mayormente. ¿Por qué eso es bíblico? Porque la práctica tiene base bíblica. Y claro, puede ser diferente en cada familia, pero animarlos a hacer algo que quizás no están haciendo. No estoy diciendo eso pues conozco las familias. Estoy diciendo eso pues conozco lo que es el corazón humano, mi corazón, y conozco que mayormente en la gran mayoría de las iglesias no es una práctica. No es una práctica, simplemente tener un culto, un servicio en casa, con la propia familia. Y voy a animarlos a hacer, no como legalismo, no es que si no haces en un día estás en pecado, no es que se hace 2 o 3 veces a la semana es menos creyente que lo que hace 5 veces a la semana, pero como un medio ordinario de practicar el principio de vivir la religión en el hogar. ¿Está más o menos claro eso? ¿Alguna pregunta inicial? Una introducción bien larga, yo sé, pero creo que es importante poner las cosas en sus lugares debidos para no tratar de pensar que estoy enseñando que si no hace exactamente lo que estoy describiendo como una idea o un modelo, estás en pecado. No es eso que estoy enseñando aquí. Pero una buena enseñanza de modelar lo que ha funcionado por muchos años. No es una garantía de que todo va a pasar bien si hace todo correctamente, va a tener muchas bendiciones en tu vida, pero mayormente, ordinariamente, Dios trabaja con eso. Muy bien. Involucra 3 cosas mayormente esa práctica, ahora hablando de la práctica, ¿no? Del principio de adoración en familia. Involucra tratar de enseñar a nuestros hijos acerca de doctrina, de disciplinar. Cuando estoy hablando de disciplinar, no es de darles, como se dice, como zapes. Estoy hablando de disciplinar como la Biblia enseña mayormente en el primer principio, como un camino de discipulado. Y sí, cuando es necesario, unos zapes. Pero disciplinar, a veces pensamos muy negativamente como algo de dar zapes. Y cuando es necesario es así, pero discipular quizás es la mejor cosa que deberíamos asociar a disciplina. La disciplina es un camino de vida que a veces necesita de zapes para regresar al camino. Pero trata de enseñar doctrina, enseñar un camino de vida y enseñar a adorar a Dios. Matthew Henry, que fue un predicador de muchos tiempos atrás, un puritano, enseñó muchas cosas acerca de eso y tiene una cita que a mí me gustaría leer. Dice así, es de su libro de Adoración en Familia. Es el vivero, la familia es el vivero en el que crecen los árboles de justicia y después son plantados esos árboles en los atrios de nuestro Dios. Los cabezas de la familia deben ser como profetas, sacerdotes, reyes en sus propias familias, y como tales deben mantener la doctrina familiar, el culto familiar y la disciplina familiar. Disciplina en el sentido más amplio que incluye discipulado también. Entonces, ¿por qué deberíamos entonces cultivar la práctica de hacer quizás un tiempo de culto en familia? Mismo que sea algunas veces a la semana, idealmente todo día.
Yo sé que nuestras rutinas son llenas, pero mayormente, pues la Biblia enseña a nosotros que fuimos creados para adorar. Ese es nuestro propósito de vida mayormente. Creados para adorar. Y como los que fueron creados para adorar, tenemos un deber placentero. A mí me gusta esa descripción. Adoración es un deber placentero. Es nuestro gozo, nuestra alegría, pero sí también es un deber. Y ni siempre vamos a sentir gozo inmediatamente o alegría inmediatamente en ese deber, pero sabemos en nuestro alma, mismo cuando nuestros sentimientos quieren decir, no, no vas al culto, no vas al servicio, que es el mejor hogar, mejor lugar para estar, mejor lugar. Y así lo es en la vida. Es mi deber placentero ser casado con mi esposa. Tengo deberes y ni siempre voy a con alegría hacer todos mis deberes. A veces murmurando, ella sabe. Pero en cualquier momento si me preguntas, ¿te has arrepentido de casar con tu esposa? Voy a decir, no, de manera ninguna. Estoy muy alegre, mismo en los días que no estoy feliz o alegre inmediatamente. Mi casamiento es un deber placentero. Hay gozos y alegrías y hay deberes involucrados. Y así es con nuestra relación con Dios. Fuimos creados para adorar, por eso mismo tenemos un deber placentero de adorar a Dios y es la manera que expresamos nuestra relación con Dios. Adoramos a Él, Él se revela a nosotros. Y así es nuestra plática con Dios. Y hay muchos beneficios prácticos. A mí me gusta decir también como pastor muchas veces que uno de los beneficios más grandes de adoración en familia, y especialmente el tiempo de oración, que vamos a tratar de los elementos de esa adoración, oración, cánticos, leer la Biblia, pero especialmente la oración es una de las maneras más eficaces, eficientes, las dos cosas, de tratar la hipocresía familiar. Y tenemos muchas hipocresías. Pero es muy difícil cuando pecas en contra de tu esposo o esposa, de tu pareja, o en contra de tus hijos o hijas, de llegar para liderar la oración como padre y fingir que está todo bien sin pedir perdón. Va a ser muy artificial y va a añadir a tu conciencia culpa de decir, estoy en el liderazgo de ellos aquí, pero yo sé que pequé contra mi esposa y ella con la cara así, tú orando por ella. No. Si eres un creyente con sensibilidad a pecado, no va a lograr hacerlo hasta tratar la cuestión. Y muchas veces la adoración familiar es una manera de decir que sí, somos imperfectos, estamos siempre aún con pecados a tratar, pero estamos bajo el poder de aquel que trata pecados. Y es muchas veces una oportunidad de arreglar lo que no está arreglado, de ordenar lo que está desordenado en la familia, de tener perdón y pláticas necesarias que vienen de decir, hoy nuestra lectura es acerca de no enojarse sin razón. Semana pasada me enojé sin razón. Perdón, mi esposa. Tener la Biblia día tras día, tener la práctica de orar día tras día, santificando a nosotros, no solamente en privado, pero en el público de la familia, en el ambiente público de la familia, es santificador y es necesario. Quizás para mí ese es uno de los mayores beneficios prácticos. Y eso enseña a los hijos. Por consecuencia, consecuentemente, promueve la verdadera religión con ejemplo. Y une el hogar, instruye a los niños, enseña a ellos a orar. Y más importante de todo, es algo bíblico, la Biblia enseña. Yo voy a pasar en algunos textos, voy a hacer muchas citas, si quieren tomar notas pueden tomar, pero también puedo enviar eso para ustedes, hay muchas citas bíblicas aquí. No voy a tratar de todas en detalles, pero les voy a decir, si hace una investigación en la Biblia, vas a ver que por doquier hay adoración. Y mayormente en el contexto de familia. En el Antiguo Testamento es muy común. Empieza en Génesis. Génesis, en el jardín, como familia, Adán y Eva estaban caminando junto al Señor. ¿Cuál es el problema de Caín y Abel después? Es un problema acerca de adoración también, de cuál sacrificio que iban a ofrecer a Dios. Uno, un sacrificio de carne, otro de vegetales, pero el punto no es lo que estaba siendo sacrificado, pero dice la Biblia en Hebreos que
uno de ellos estaba sacrificando con fe y otro sin fe, y por envidia del otro sacrificio, uno mata al otro. Pero el problema está alrededor de adoración. La adoración fue la práctica de los patriarcas. Vas a ver Jacobo, vas a ver Isaac, vas a ver Abraham, todos ellos ofreciendo sacrificios a Dios, muchas veces en el contexto del clan, de la familia. Si lees Génesis, vas a ver muchos de esos textos. Génesis 2, Adán y Eva, Génesis 4, Caín y Abel, Génesis 5, 24, incluso en la genealogía que empieza ya, va a decir que los hombres empezaron a levantar, a erguer, a poner arriba el nombre de Jehová, a adorar el nombre de Jehová, de Yahweh, del Dios de pacto, ya de muy temprano. La adoración es comandada por Dios en Éxodo, en Deuteronomio, en los Salmos. Leemos Salmo 78, que es un ejemplo de eso. En Éxodo y Deuteronomio tenemos otros ejemplos. En la Pascua, cuando es celebrada, ¿cómo que se enseña a celebrar la Pascua? Cuando tus hijos te preguntaren, ¿qué es eso que pasó con ese cordero? Oh, él es la víctima de la Pascua. Y vas a enseñar a tus hijos en el camino con esa celebración anual, año tras año, quién es Jehová y cómo él salvó a nosotros del Egipto. Entonces está involucrado en toda la vida de la práctica de los israelitas, no solamente una religión privada de Dios con Dios, eso es una idea moderna, una idea muy moderna, pero una religión que necesariamente afecta mi trabajo, mi relación con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, y que no tengo vergüenza de decir, eso es lo que creo, eso es lo que la Biblia enseña. Y así se vive la religión en el hogar. Fue mantenida por hombres de Dios. Vas a ver esos ejemplos así. Job tenía la práctica de sacrificar por sus hijos, orar por sus hijos, enseñarlos en el camino, aunque tenía preocupaciones acerca de sus hijos. Job por eso sacrificaba por ellos, pero tenía una manifestación pública de su fe a sus hijos. Josué 24, verso 15, Job, capítulo 1, verso 5, pueden checar después. Eso está por doquier. Hay tanto que no puedo resumir aquí sin pasar en largo. Pues hay tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Proverbios enseña a nosotros qué es el deber de los padres al instruir a los niños. El libro de Proverbios básicamente se escribe como se escribiendo para, no un niño pequeño, pero a un joven, a una persona que está en proceso de instrucción. Mi hijo, por doquier en Proverbios. Sigue el camino de vida, no el camino de muerte. Va a tener con la sabiduría y no con la mujer engañosa, no sé si se dice. Bien, por doquier vas a ver que la adoración está involucrada con expresar su fe en un contexto familiar. Y cuando la adoración en familia no es mantenida, hay consecuencias. El libro de Reyes tiene demasiados ejemplos de eso. Adoración que se pierde de una generación a la otra. Alguien ya dijo que lo que una generación toma por cierto en el sentido de decir, eso no es muy importante, es algo que ya tenemos, no tenemos que preocupar en mantener eso. Lo que una generación toma por cierto, la próxima generación toma por no muy relevante, por indiferente, y la tercera generación ni mismo conoce eso. Bien, si no mantenemos la práctica, eso pasa. Y en muchas veces vamos a ver que los reyes de Israel, vez tras vez, fallaron en eso, en mantener la adoración pública. En el Nuevo Testamento, tengo que pasar en largo, pues hay muchas cosas, pero te voy a enviar un archivo en el grupo de la iglesia con muchas fechas, si quieren estudiar en detalles. Las promesas del pacto están también tratando de la familia. Rápidamente, eso a mí me gustaría leer. Hechos capítulo 2, verso 39. Hechos capítulo 2, verso 39, un poco antes para contexto, versos 37. Escuchando la prédica de Pedro, dice el texto en Hechos,
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Después de Pedro predicar el evangelio, están las personas compungidas en el corazón, que quiere decir que están heridas con ganas de arrepentirse y llegar a Dios. Pedro les dijo en verso 38: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu, porque, verso 39, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro comprendía muy bien el Shema, el oye Israel, Jehová es tu Dios. Pedro comprendía muy bien que la promesa del evangelio es para tú, tus hijos y todos cuando Dios llamare. La promesa del evangelio no viene para vivir o para ser vivida de una manera aislada, sino para necesariamente alcanzar a nuestras familias. Y sí, alcanzando las familias, y no estamos tratando de eso, pero es el próximo paso, por medio de las familias alcanzar las naciones. La mejor herramienta evangelística que una iglesia puede tener son familias saludables. La mejor manera de evangelizar el mundo caído es por medio del testimonio de familias creyentes, fieles al Señor Jesucristo. No es con eventos muy grandes y con arenas y lugares llenos de personas y prédicas y todo eso. Todo eso puede ser bien, bueno, Dios puede utilizar eso, pero como es que ordinariamente Dios habla que va a pasar eso. El evangelio alcanza un individuo. Esa promesa es para usted y para tu familia y para todos los que el Dios venga a llamar. Hay una progresión: individuo, familia, naciones, sociedad, gentiles en el contexto. Después se va a desarrollar de esa manera. Entonces, tenemos también por las cartas de Pablo en muchos ejemplos, en Romanos, en Corintios, en Colosenses, en Efesios, en Tesalonicenses. Si ves y lees con atención, en la conclusión de esas cartas, mayormente Pablo está tratando de familias. Va a decir: saludos a esa familia que se reúne y adora en tal lugar, a la iglesia que se reúne en la casa de fulano, a ese pueblo que está allá con la familia de esa persona. Mayormente Pablo está tratando, cuando él nombra explícitamente personas en sus cartas, en las conclusiones, puedes ver que hay un patrón allá con familias. Las familias, las casas de los creyentes son comúnmente referidas como iglesias. Romanos 15:5, 1 de Corintios 16:19, las casas son referidas como iglesias. No que sea una iglesia propiamente, un templo, pero sí se comprende que allá hay el pueblo de Dios reunido. Esa estructura que tenemos aquí es un poco artificial en comparación con lo que se fue acostumbrado en el Nuevo Testamento. No es incorrecto tener un lugar con aire, no es incorrecto. Pero se pierde un poco, sí, de no estar en la casa de alguien, de ver que hay la vida familiar. Se pierde un poco. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, sí, también por no tener la posibilidad de tener una estructura tan buena, persecución y muchas otras razones, pero la práctica mayormente fue reunir en las casas, en los hogares, junto de la vida familiar, sin apariencias, sin tener como ocultarnos de lo que lo somos en la vida día tras día, sin llegar necesariamente a la iglesia como llegamos, con perfumados, con bien trajados y bien. A mí me gusta verlos con buen olor y bien trajados. No es mal esas cosas. Pero lo que quiero decir es que hay algo de la naturalidad de la vida cotidiana de la familia, que fue parte de la iglesia en el Nuevo Testamento y que fue parte de la iglesia en todo el Antiguo Testamento también, de enseñar en el camino día tras día, que a veces en nuestra sociedad moderna, que es muy aislada, que dice nuestra religión tiene que ser personal, no puedo ni mismo compartir para mi familia de mi religión, que es artificial. La Biblia no enseña así. Hay mucho que decir. No tengo tiempo para todo. Déjame dar un paso rápido aquí. La Biblia también enseña explícitamente el deber de los padres a enseñar a los hijos.
Ya conocen eso. Efesios capítulo 6 es el texto más conocido, pero hay muchos otros. Yo he leído Salmo 78, que es obvio, pero también hay muchos otros en el Nuevo Testamento. Efesios es el más conocido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y casi todas las cartas de Pablo van a tener amonestaciones y enseñanzas para decir: padres, enseñen a los hijos. Hijos, obedezcan a los padres. Entonces, en otras palabras, si ese principio es tan obvio y es tan claro, ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué no tenemos la práctica? Es algo necesario para nuestra salud espiritual. Tener la práctica de vivir la religión en familia de lunes a sábado, no solamente en domingo. Y es el deber más apropiado de los padres, especialmente del padre, del hombre, de tomar el liderazgo en eso. Que no quiere decir que tiene que ser pastor o conocer mucho más teología. Quiere decir que tiene que tomar la frente para hacerlo, para ser el ejemplo. Hay familias que a veces las mujeres saben mucho más teología que los hombres. Las esposas a veces tienen mucho más conocimiento que los esposos. Y eso no es un problema para el liderazgo. Pues no es una cuestión de habilidad, es una cuestión de principio. Tiene que tomar a la frente para liderar y decir: mi amor, vamos a orar juntos. Mi amor, vamos a leer la Biblia. Mi amor, vamos a tratar de esas cuestiones que están en tu corazón a la luz de la Biblia y vamos a caminar juntos. Ese es tu deber, no es tener una capacidad infinita de explicar la Biblia, es hacer lo básico bien hecho. ¿Y cómo practicar? Algo más práctico en esos últimos 10, 15 minutos que tenemos. ¿Cómo practicar la adoración familiar? Si la Biblia dice que debemos vivir la vida religiosa, nuestra religión en el hogar, ¿cómo practicar? Como estoy sugiriendo aquí, una buena idea es tener un culto, un servicio familiar todo día. Y yo sé que es difícil, sé que tenemos una rutina muy llena. Y a veces llegamos, el único tiempo que tenemos es 15, 20 minutos para comer algo juntos, o muy después a la noche que estamos cansados, un tiempo que la familia está toda junta, o a veces muy temprano en la mañana. Empieza con lo que tienes. Empieza con lo que tienes. No tiene que hacer algo, un seminario teológico en tu casa. Empieza con lo que tienes. Procura celebrar un servicio que sea frecuente, solemne y breve, como puedes. Si después puedes añadir tiempo, bien. Si no, haz lo que puedes. Les voy a desafiar para esta semana, cada una de las familias aquí, buscar hacerlo. 15 minutos, no es demasiado, 15 minutos al día, solamente de lunes a viernes. Lunes a viernes, 15 minutos. ¿Qué pueden hacer? Leer un texto muy corto de la Biblia, puede ser Salmos, puede ser Proverbios, puede ser una parte de los Evangelios, algo corto. Leer algo. Elegir un momento apropiado al día antes de leer, déjame decir eso. Si es en el desayuno, haz en el desayuno. Si tu familia está en el desayuno, un poco antes tu hombre, puedes un poco antes, además de los 15 minutos, tener 15 minutos más para leer solo el texto, orar al Señor y decir: Señor, enséñame a enseñar a mi familia. Y después, en 15 minutos con tu familia, en el desayuno, mientras ellos comen, puedes leer la Biblia. Y después de leer la Biblia, todos con atención, aunque comiendo, escuchando, y decir: ahora voy a aplicar una cosa de ese texto que leemos, una cosa, una idea, un punto. Cómo eso afecta mi vida. Y cómo eso afecta tu vida, para que tengamos ánimo de la palabra. Y después decir: ¿cómo puedo orar por ustedes? ¿Cómo puedo orar por ti, mi esposa, mi hijo, mi hija? Puedes hacerlo en 15 minutos. No es imposible. Voy a desafiarlos a hacer eso. Y si es quizás soltero, lo mismo, hace solo. Si vive con otra persona que es un amigo o una amiga, y quizás invítalo también, si compartes una habitación con alguien que no es tu esposa, invita también a ese amigo, a esa amiga: voy a leer la Biblia un poco, puedo leer con usted. Y hacer la misma cosa. Algo muy simple. Pero eso solo va a pasar cuando convertemos eso en una prioridad.
Elegir un momento apropiado, no buscar perfección, buscar más consistencia que perfección. Convertir en una prioridad y evitar el formalismo, la superficialidad o el mecanismo. Si empiezas a leer un texto y la persona parece que está muy así distraída, ¿qué está pasando? O estoy con esa preocupación, esa cosa en mi corazón. Tu esposa dice a usted, yo sé que está leyendo la Biblia, pero estoy pensando en mi hermano que está enfermo al otro lado del país. Bien, vamos a leer otro texto y vamos a orar por él hoy. Vamos a hacer algo diferente. No necesita tener una superficialidad o un formalismo que tiene que cumplir eso, pero hace eso parte de tu vida. 15 minutos. 15 minutos. Eso es algo realista. Una lectura reverente, sistemática, idealmente acompañada de una breve y corta explicación, pero no necesariamente. Con oración, con acción de gracias. Un día oras por tus familiares que están enfermos, otro día oras por tus niños, cada uno de los niños, uno en un día diferente. Otro día oras por tu esposa. Puedes cambiar esas cosas, puedes tener un poco de variedad. Y eso va a ser maravilloso. Una presentación de peticiones, de motivo de gratitud, de confesión de pecados, de perdón, de intercesión. Ese tiempo de pedir oraciones, de decir, ¿qué quieren orar mis hijos, mi esposa? ¿Cómo pueden orar por mí también? Es una manera también de conocer el corazón de ellos y qué está pasando. Y de quedarse más y más informado para servirlos. No es tiempo de chismes, no es tiempo de decir, bien, fulano necesita de oración y dale chismes, de hablar de la vida del prójimo. Es momento de tratar de tu propio corazón y quizás de orar por otros también. Y cantar alabanzas. Si quieres añadir 5 minutos más, es corto también, cantar alabanzas. Una canción, puedes poner en YouTube, en tu teléfono, ya dejas listo la canción para cantar juntos si no es muy bueno de instrumentos. Si tocas un instrumento, puedes tocar el instrumento en la casa. Y preguntar, ¿qué vamos a tocar hoy? ¿Qué canción quieren? Involucrar todos en eso. Y cuando eso pasa a ser un hábito, padre, hombre, después tú debes liderar eso. En primer lugar, pues si empiezas eso va a ser artificial. Te voy a decir, toda vez que empezamos algo que no tenemos el hábito, la práctica, es artificial. Tu hijo va a mirar, tú nunca hizo esto. ¿Por qué estás haciendo eso ahora? Y puede decir, bien, yo ya debería hacerlo hace mucho tiempo. Perdón que no hicimos antes, pero vamos a empezar. Va a ser un poco artificial, pero solo confía en mí. Después de un tiempo va a quedar natural. Pero después, padre, hombre, si lideras tu familia en hacer eso por algún tiempo, después puedes poner tu esposa para decir, mi amor, hoy tú vas a leer la Biblia. O mi hijo, hoy tú vas a orar por todos. Y después que ya quedó un poco más natural, vas a entrenar a otros a hacerlo. Y así tu hijo va a aprender a orar. Tu hija va a aprender a orar. Van a aprender a leer la Biblia, a explicar la Biblia a sí mismo, a los otros, a aplicar la Biblia a su propio corazón. Te estoy diciendo, 15 minutos al día no es imposible. No es. Elementos adicionales que después pueden añadir si quieren. Hay devocionales, hay Biblias de estudio, hay libros. Quizás puede leer un libro aplicando la Biblia, pero empieza con el básico. No quiero hablar tanto de esas otras cosas. Empieza con el básico. Pero si quieren recursos que te puedan ayudar a estudiar la Biblia y aplicar la Biblia a su corazón, voy a sugerir algunas cosas aquí rápidamente. Una buena Biblia de estudio. Una buena Biblia de estudio para que pueda estudiar en privado y aplicar a su familia en público. La Biblia de la Herencia Reformada es buena, pues tiene una sección al final de cada capítulo de la Biblia con un párrafo de aplicación que tiene preguntas para aplicar a nuestra vida. Y ayuda demasiado a hacer esos cultos, esos servicios domésticos en la casa. Que si no tienes muchas ideas, bien, puedes leer y aplicar aquellas preguntas. Bien, tiene que leer todo un capítulo, que es bastante. Pero bien, quizás puedes leer parte de un capítulo y leer solo una de las preguntas y adaptarlo así. Hay un libro muy bueno que se llama Meditaciones sobre el Evangelio de J.C. Ryle, como se pronuncia en español, J.C. Ryle. Excelente. Y va paso a paso tratando de a veces 3 versículos, 5 versículos de Juan, de Lucas, y va
meditando en el Evangelio. Se puede leer en privado un capítulo corto de eso para que puedas tener buenas ideas para aplicar a tu familia. Es una excelente idea. Meditaciones sobre el Evangelio de J.C. Ryle. Tiene de todos los evangelios. Creo que el volumen de Juan son 3 volúmenes. Es bien detallado en Juan, pero va despacio. Pocos versos a cada vez. Hay otros libros que puedo también sugerir, pero no quiero sugerir muchas cosas. Solo quiero decir que también ya conocen el himnario Celebremos su Gloria, que ya conocen los himnos. Hay un app, creo que los hermanos te pueden compartir. Hay un app con los himnos que puede tener acceso en YouTube. La verdad también les voy a decir, cuando quieres una solución, hayas. No necesitas de que te sugiera todos los recursos. Cuando quieres hacerlo funcionar, tú hazlo funcionar. Y hay muchos recursos, hay muchas cosas. A mí me gustaría concluir tratando rápidamente de, solo a tratar de 4 objeciones rápidamente y 2 citas. Muchas veces decimos que no podemos hacer eso, pues no tenemos tiempo. No tengo tiempo. Le voy a decir, eso no es verdad. Tú tienes 15, 20 minutos al día para dedicar ese tiempo a tu Dios. Tú tienes. No es verdad que no tienes tiempo. Oh, mi rutina es muy llena. Sí, mi rutina también es llena. Pero siempre es una cuestión de prioridad. De prioridad. Siempre es una cuestión de prioridad. Yo estoy, un ejemplo corto aquí, yo estoy gordo. Es obvio que mi prioridad en esos años no fue dieta. Pero ahora estoy preocupado con mi salud. Porque tengo una hija, tengo mi esposa. Y bien, fue un poco exagerado, pero en la última semana, 2 semanas o algo así, hice una dieta un poco más restrictiva, 3 kilos. Bien, fue un poco demasiado, pero pasé mal, pero voy a hacer una dieta mejor. Pero así como no podemos decir, bien, claro, quizás gordo es un buen ejemplo, pues hay problemas de salud que te puedes enfermar y que no es posible perder peso rápido. Pero mi punto es decir que cuando a nosotros nos interesa hacer algo, hacemos. Es siempre una cuestión de prioridad. Cuestiones de salud y de enfermedad, quizás hay hipotireoidismo, otras cosas. Pero en mi caso es falta de vergüenza en la cara, como decimos en portugués. Y estoy buscando tener un poco más de vergüenza en la cara para ser más disciplinado y perder peso, por el bien de mi familia. Pero si quieres hacer algo para tu Señor, de adorar a Dios y decir que no tengo tiempo, eso simplemente no es verdad. Pero no estoy poniendo como legalismo que si no haces un culto, un servicio de 15 minutos todo el día estás en pecado. No es ese el punto. No es ese el punto. El punto es decir, ¿cómo estás practicando la religión en tu hogar? Y aquí está una buena manera de hacerlo. Y la Biblia llama a nosotros a vivir, no solo a hablar de religión, pero a vivir. Y aquí está una manera de hacerlo. Si tiene otra manera mejor, hazlo. Pero aquí está una manera que, bajo la sabiduría de hombres por cientos de años, por muchos años, funcionó. Algunos van a decir, yo soy soltero o mi cónyuge no es creyente. Y son buenas objeciones en un sentido que, bien, estás hablando de adoración en familia, es difícil adorar en mi familia. Haz lo que puedes. Haz lo que puedes, el Señor te va a bendecir en tu necesidad, en tu dificultad, en tu desafío. Si no puedes hacer con tus familiares, pues no tienes familiares, estás soltero, hazlo solo. Tenga una vida fiel y busca compartir a tus amigos cuando puedes el Evangelio. Llamar quizás una vez a la semana alguien para comer una pizza o bien, quizás algo más saludable, comer otra cosa y compartir un poco de tu fe de manera natural, no forzada. Si tienes un cónyuge o un hijo o una hija o una pareja o un hermano o una hermana que no es creyente, en un sentido no debes forzar, pero no deja de invitar con amor, con persistencia, con gracia. Vai com a mamãe. Vai. Con gracia. Y bien, no estoy diciendo que solo vas a los cielos si haces adoración en familia. Pero estoy diciendo que es una buena práctica. Y si no puedes practicarlo ahora, ora para que el Señor venga a te dar una familia. O una familia si no tienes, o una familia creyente si no tienes una familia creyente.
pero haz lo que puedes. La última objeción, no me siento capaz. Yo soy un padre, pero bien, no conozco la Biblia muy bien así. O yo soy una madre y es difícil, pues no tengo tiempo, soy una madre soltera, sin un hombre que me pueda ayudar con las cosas, y ya es muy difícil la vida. Otra vez, hace lo que puedes, pero no pienses que tu falta de capacidad es un problema para Dios. No somos aceptos por la calidad de nuestra reflexión teológica, por nuestra oración muy hermosa y maravillosa. Somos aceptos en Cristo. Y llegamos para adorar, no porque estamos presentando algo a Dios que sea perfecto, pero porque amamos a Él. Y eso viene de una concepción, de una idea de tener que tengo necesidad, de darse cuenta que tengo necesidad de adorar a Dios. Déjame leer solamente esa cita de Samuel Davis y vamos a encerrar. Hablando de eso, Samuel Davis, un pastor, dijo así: si tuvieras un sentido adecuado de tus necesidades, este argumento de tu incapacidad no te lo impediría. ¿Habéis oído alguna vez a un mendigo, por ignorante que sea, hacer esta objeción? El conocimiento de sus necesidades es una fuente inagotable de su elocuencia. Cuando tiene hambre el mendigo, él no piensa que no tiene elocuencia. Él va a pedir comida. No es una objeción si llegamos a Dios con un corazón necesitado de la gracia de Dios y decimos: Dios, necesito adorarlo, necesito de tu misericordia, necesito conocerlo más, necesito más de tu palabra, necesito más de cambio de vida. Tu elocuencia, tu capacidad, tu conocimiento, nada de eso importa. Si tienes un sentido adecuado de tus necesidades, no es la incapacidad que te va a dejar lejos del trono de gracia. En otras palabras, para concluir, no tenemos objeciones adecuadas para no llegar a Dios. Quizás pueda tener una buena explicación para decir: no puedo hacer en la mañana, en la tarde, o en la noche, pero sí tienes tiempo de hacerlo en algún tiempo, en algún momento. Si tienes la capacidad necesaria, pues la única capacidad que necesitas es llegar como un pecador necesitado de gracia a un Dios lleno de gracia. Es eso que te califica a llegar. Y si tienes, de hecho, la necesidad propiamente, pues somos necesitados al Señor. Vamos a orar y pedir que el Señor venga a ayudarnos a practicar la religión en la vida, no solamente en los domingos.